Si siempre te preguntas cómo las idols logran verse tan bien todo el tiempo, este video es para ti. Hoy te voy a compartir los tips y hábitos que hacen que las idols se vean tan increíbles. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley por si es la primera vez que ves uno de mis videos y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. El día de hoy les traigo otro video de tips de belleza inspirados en idol para estas chicas que quieren tener su glow up. Y antes de comenzar, no te olvides seguirme en mis redes sociales, salgo en todas como ashley.rivas, así que puedes seguirme por ahí. Y ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Aunque el agua caliente se siente súper rica, la verdad es que puede resecar muchísimo la piel y dañar el cabello, ya que abre demasiado la cutícula del cabello, lo reseca y hace que pierda brillo. En cambio, el agua fría ayuda a sellar la cutícula y hace que el cabello quede más suave, brillante y fuerte, y también ayuda a que la piel se vea más firme. Yo sé que cuesta al comienzo, pero después se siente súper refrescante. Y esto no es algo que tengas que hacerlo todos los días, con unas 3 o 4 veces a la semana está perfecto. Notar los beneficios sin sufrirlo tanto y ya verás que después te vas a acostumbrar. Una de las tendencias más comunes en Corea es llevar las cejas un tono más claro que el color del cabello. Esto ayuda a suavizar las facciones y le da más armonía al rostro, haciendo que el look se vea más delicado y juvenil. Puedes hacerlo con un bleach o un decolorante para cejas. Eso sí, es muy importante aplicarlo antes de depilar para evitar irritaciones o enrojecimientos innecesarios. Y si al principio notas que tus cejas quedan un poquito naranja, no te vayas a asustar. Lo que puedes hacer es aplicar un poco de tinte café con una brochita de maquillaje y dejarlo actuar unos segundos y retirarlo suavemente. De esta forma neutralizas el tono y queda un acabado mucho más natural. Que se vean tan marcadas o exageradas es un detalle pequeño, pero marca una gran diferencia en el resultado final del maquillaje. Esta es una buena opción si no quieres tomar leche normal o te cae pesada, ya que esta es ligera y fácil de digerir, tiene proteína, además te llena sin hacerte sentir inflamada y ayuda a que la piel se vea mucho más bonita y cuidada. Además, en Corea la toman bastante porque no tiene tanta grasa y ayuda a mantener una figura delgada, eso sí, sin dejar de estar bien alimentada. Puedes tomarla de unas 3 a 5 veces por semana si está en tus posibilidades, y si quieres la puedes mezclar con avena, en batidos o simplemente con hielito. También puedes ponerle un toque de canela o vainilla para darle sabor. Así que si quieres probar un cambio fácil, pero que poco a poco haga la diferencia, esta es una muy buena opción para cuidar tu cuerpo y sentirte mejor. Cuando apliques tus productos de skincare como sueros o cremas, trata de no frotarlos con fuerza. En lugar de eso, utiliza tus yemas de los dedos para dar palmaditas suaves en la piel. Esta técnica ayuda a que los productos se absorban mejor y evita que estires la piel de más, lo cual es clave si quieres mantenerla firme y saludable con el tiempo. Además, dar palmaditas es una forma más delicada de cuidar tu rostro, especialmente si tienes la piel sensible o si estás aplicando productos activos. Además, muchos idols utilizan este método para mantener esa textura suave y luminosa en su piel, ya que es un detalle pequeño, pero la verdad es que hace toda la diferencia en tu rutina diaria. Y también es una forma de aplicar el producto de forma más pareja sin maltratar la barrera natural de la piel, ya que al hacerlo con calma ayudas a que cada parte de tu rostro reciba el mismo cuidado, sin dejar zonas irritadas o demasiado cargadas. La verdad es que es un hábito muy simple pero muy efectivo si quieres lograr una piel linda a largo plazo. En la rutina de skincare coreano es muy común utilizar ingredientes como el té verde o la centella asiática, los cuales se han vuelto muy populares. Y una de las razones por las que ellos insisten tanto en estos ingredientes es porque en su rutina la prevención es clave. Prefieren mantener la piel sana desde el principio para evitar que aparezcan problemas como granitos, manchas o la resequedad en la piel, en lugar de esperar a que surjan y sean más difíciles de tratar. Por eso el té verde es un ingrediente que funciona muy bien para casi todo tipo de pieles y es ideal para
climas cálidos y por eso mismo se utiliza muchísimo por allá. Y en cambio la centella asiática también es muy apreciada por sus propiedades calmantes y reparadoras. Eso sí, si tienes una condición especial, siempre es mejor consultar con algún dermatólogo. Pero estos ingredientes en general te ayudan a mantener la piel hidratada, fresca y sin dejar una sensación como pesada. Así que si quieres empezar a cuidar tu piel de forma sencilla y natural, puedes buscar productos con té verde o centella asiática. Puede ser una excelente opción. Últimamente también he visto que lo que es el noni también se ha vuelto bastante popular por allá. Así que esa podría ser otra muy buena opción. Un hábito que no puede faltar si quieres cuidar tu piel como las idols es usar bloqueador solar todos los días, aunque no vayas a salir mucho o esté nublado, ya que el sol daña la piel incluso cuando no lo sentimos fuerte. Y esa es una de las principales causas de manchas, arrugas o envejecimiento prematuro. Por eso protegerte desde temprano marca una gran diferencia a largo plazo. Además, el bloqueador ayuda a mantener la piel mucho más uniforme y protegida, lo que permite que tus otros productos de cuidados como las cremas, sueros o tratamientos funcionen mucho mejor. Las idols lo saben y por eso mismo lo aplican como un paso clave en su rutina, justo después de la crema hidratante y antes del maquillaje. Y recuerda que aunque estés en casa, es importante aplicarlo igual, ya que la luz que entra por la ventana o la de las pantallas también afecta a la piel, principalmente si en tu cuarto entra mucho sol y si quieres un glow súper natural, saludable y duradero. No te saltes este paso, tu piel te lo va a agradecer muchísimo con el tiempo. En los shows y presentaciones las idols siempre deben verse impecables y bellas. Por eso mismo tienen un truquito que es aplicar corrector como base, ya que hay una gran diferencia entre el corrector y la base y es la cantidad de agua que tienen. Yo sé que tal vez esto tú no lo sepas, pero la verdad es que el corrector tiene mucha más pigmentación y menos agua, mientras que la base es más líquida y tiene menos pigmento. Por eso utilizar corrector como base ayuda a cubrir mejor las imperfecciones y crear como un acabado más uniforme y duradero, perfecto para las cámaras o las luces fuertes del escenario. Así que si quieres un maquillaje que dure y se vea impecable como el de ellas, puedes utilizar esta técnica que puede ser tu aliada si no tienes cushion como las de ella, que allá las venden por montón y por supuesto que acá no. Eso sí, un consejo extra es que para nosotras que somos varios tonos más oscuros que ella, procura buscar un corrector que se asemeje a tu tono de piel para no quedar demasiado blanca. Ese es un consejito y difumina muy bien para que se vea el acabado más natural. Usar pepino en la cara es un clásico por una razón y es simplemente porque funciona. Es un ingrediente natural que está lleno de agua, vitaminas y antioxidantes que ayudan a hidratar, calmar y refrescar la piel. Es perfecto para reducir la hinchazón de los ojos, aliviar irritaciones o simplemente darle un respiro a tu rostro después de un día largo. Puedes colocar rodajas frías directamente sobre la piel o incluso rallarlo y mezclarlo con miel para una mascarilla casera. Es uno de esos trucos simples, económicos y efectivos que muchas idols utilizan en sus rutinas para mantener la piel fresca y luminosa. Muchos idols tienen el hábito de dedicar un día a la semana solamente para su cuidado personal. Para ello puedes tomarte una ducha o hacer una rutina más completa como lavarte bien el cabello, aplicarte mascarillas en el pelo o en la cara o exfoliar la piel y hacer todo lo necesario para sentirse frescas y renovadas. Además, este momento también es ideal para desconectar un poco el estrés diario, poner música que te guste o simplemente meditar mientras haces tu rutina diaria. Y así no solamente estás cuidando tu piel y cabello, sino también estás cuidando tu mente y ánimo, lo que hace que te sientas más equilibrada y lista para enfrentar la semana con toda la energía. Por último, es súper importante que seas constante con esta rutina, aunque solamente sea una vez a la semana. Hacerlo regularmente ayuda a que tu cara o tu cabello se mantengan en buen estado a largo plazo y también crea un espacio para que te conectes contigo misma y practiques el autocuidado de verdad.
Un hábito muy común entre las idols es hacer journaling, que es básicamente escribir en un cuadernito libreta lo que sienten, piensan o quieren lograr. Y no necesariamente tiene que ser algo complicado o perfecto, simplemente puede ser unas simples líneas al día, ya eso es suficiente, la verdad. Y esto puede ser de cómo te sientes, de qué te preocupa o simplemente de cómo estuvo tu día. Además, el journaling es una forma muy bonita de soltar el estrés, organizar tus emociones y conocerte mejor. Muchos idols los utilizan como herramienta diaria para mantenerse centradas, enfocadas y con la mente más liviana, especialmente en días donde todo se siente súper caótico, estresante. Es un ratito con ellas mismas que vale muchísimo. Un hábito muy común entre las idols es arreglarse todas las mañanas, incluso si ese día no tienen nada importante que hacer o simplemente se van a quedar en casa, ya que no se trata de hacer un maquillaje elaborado o de pasar horas en el espejo arreglándote, sino de tomarte unos minutos para ti, lavarte la cara, hidratar la piel, peinarte bonito, lo básico para sentirte bien contigo misma desde temprano. Y aunque no vayas a salir, algo tan simple como ponerte ropa linda y cómoda para estar en casa ya cambia completamente el ánimo de cómo te puedes sentir. Y si le sumas unas trencitas fáciles o un moñito, las cuales te harán ver linda al instante, son esos pequeños detalles que hacen que te sientas bien contigo misma, como si te prepararas para un día especial, aunque sea un día normal. Y si quieres dar un pasito más, puedes hacerte un maquillaje sencillo, ya sea con un poco de corrector, rubor en crema, rímel o un bálsamo con color. Nada pesado, la verdad, solamente lo justo para resaltar lo que ya tienes y sentirte más despierta y arreglada, ya que las idols suelen llevar este tipo de maquillaje y tú también puedes lograrlo con poquitos productos. Así que tener este tipo de rutina en la mañana no solamente mejora cómo te ves, también mejora cómo te sientes, te sube el ánimo y te motiva a empezar el día con otra actitud. No es por vanidad, es simplemente autocuidado, quererse, darse el tiempo, ya que cuando te arreglas para ti, aunque sea con trencitas o un poquito de gloss, estás diciendo: hoy también merezco sentirme bien. Y bueno, amigas, eso sería todo por el video de hoy. Espero que los hayan disfrutado, les haya gustado, les haya encantado. Recuerden seguirme en mis redes sociales, salgo en todas como ashley.rivas por si quieren pasarse por ahí. Una vez más quiero agradecerle a todas esas personitas que me dan su apoyo día a día, me dejan sus comentarios, las aprecio muchísimo, no se imaginan cuánto. Yo sé que tengo varias peticiones de videos pendientes, no se preocupen, ya vendrán. Yo sé que las tengo que hacer y ahí las tengo para hacerlas. Y bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, me despido y hasta un próximo video. Bye bye.